Bienvenidos al canal Imperio Espiritual. Es un canal el cual le ayudaremos a tratar ciertos temas de forma espiritual sobre las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, ojo por ojo, de las Sagradas Escrituras. La pregunta que muchos se hacen es, ¿la Biblia lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo debo interpretarlo? Y esto el día de hoy se lo estaremos aclarando. Quiero decirles que para poder entender este comentario o esta parte de las Sagradas Escrituras, que muchas veces es mal utilizado, debemos entender el contexto. Es decir, todo lo que incluye esa frase o esa palabra, y es importantísimo ya que esto ha sido mal utilizado muchas veces. Para ello debemos entender primeramente los libros del Antiguo Testamento fueron escritos desde el tiempo de Moisés hasta alrededor de 400 años antes de Cristo. Este periodo de aproximadamente 1000 años cubre una amplia gama de eventos, desde la creación del universo hasta el regreso del pueblo judío a Jerusalén bajo Esdras y Nehemías. Entonces, esta frase, que pertenece a Éxodo 21-24, es decir, Éxodo capítulo 21, versículo 24 de las Sagradas Escrituras, indica así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es un tipo de ley o un tipo de castigo que se hacía antiguamente en un periodo antes de Cristo. Este libro pertenece a el Antiguo Testamento. Entendiendo esta parte, entonces aclaramos que esto es antes de Cristo y del Antiguo Testamento. Ahora veamos esto. El Nuevo Testamento fue escrito entre aproximadamente el año 50 después de Cristo y 150 después de Cristo. Es decir, que estamos hablando después del nacimiento de Jesús el Cristo, su crucifixión y los sucesos que se dieron posteriormente a él. Y ahora encontramos en Mateo 5:38 un cambio a este tipo de ley o a este tipo de castigo o a este tipo de tradición. Como les decía, es importante entender el contexto. Antes se operaba de una forma porque era antes de Cristo. Después de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hace un cambio y de la ley pasamos a algo que llamamos la gracia. Y esto es modificado y dice Mateo 5:38 lo siguiente: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y luego dice en el versículo 39, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. En su versículo 40 dice, si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. En su versículo 41, si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Y su versículo 42, al que te pida algo, dáselo. Y el que te pida algo prestado, préstaselo. Acá es un cambio totalmente rotundo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de la gracia? ¿Qué significa este cambio? El cristianismo es creer en Dios y el evangelio es la creencia en la palabra viva. Y en este caso, el cambio es interno hacia lo externo. ¿Y qué significa todo esto? Que si yo ya cambié, creo en Dios y sé que por gracia de Dios soy salvo, y si la gente me quiere hacer mal, yo tengo un Dios en quien confiar.
y no tengo apego a las cosas materiales y tampoco voy a responder maldad con maldad. Al contrario, voy a tratar de responder de la mejor manera. Quizás para muchos esto suene ilógico, pero cuando se tiene el amor de Dios, no es una obligación, sino que uno se desprende de ciertas cosas. Es el desapego a lo material, el desapego al hombre viejo, el desapego a esa carnalidad de decir yo voy a vengarme, yo le voy a hacer ojo por ojo y diente por diente. Incluso hay, fuera del contexto bíblico, hay muchos escritores, y hago referencia a un escritor, a un sabio que dijo que ojo por ojo y todos quedaremos tuertos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos vengamos, si nosotros hacemos ojo por ojo, esa persona también a la cual le hagamos daño va a venir y nos va a querer regresar el daño. Entonces va a ser un círculo vicioso el cual nunca va a terminar, porque nosotros le hacemos daño o hacemos algo mínimo, esa persona va a hacer algo más fuerte y nosotros luego algo más fuerte, y esto debemos de cerrarlo, pero no lo podemos cerrar solo por voluntad propia. Es un cambio intrínseco, es un cambio interno. El evangelio es un cambio interno que se tiene que dar para poder darse esto, es decir, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. No podemos obligar a alguien a cambiar. Tiene que cambiar por convicción, porque la persona en sí tiene a Jesús en su corazón. Y por si fuera poco, también hacemos referencia dentro del Nuevo Testamento a Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En su versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Les explico. En el anterior sonaba con que tuviésemos que hacer muchas cosas y dejar que todo el mundo nos hiciera de todo. Lo que pasa es que el desapego significa evitar los conflictos, dejar todo a la justicia divina. Tampoco ponerle apego a las cosas, porque si le ponemos apego a las cosas, tarde o temprano perderemos nuestra paz. Por ejemplo, si perdemos nosotros la paz por una cosa terrenal, o pusimos nosotros nuestra vista en algo terrenal, automáticamente estaremos perdiendo la paz. Si es en dinero, el dinero va y viene, perderemos la paz. Si es en algo material, un carro, una casa, poco a poco esa alegría se va menguando. Si es un celular, por ejemplo, si ya en esta época moderna estamos felices por un nuevo celular, poco a poco ese celular dejará de gustarnos. Entonces nuestra paz, nuestra felicidad debe estar colocada en Dios. ¿Para qué? Para poder seguir actuando y tener una mejor vida, una paz como solamente Dios nos da. Y sí, esto lo dice la Biblia, ojo por ojo, pero fue en el Antiguo Testamento, y ahora podemos entender mejor de que lo dice el Antiguo Testamento, pero era una época de ley. Ahora ha sido cambiado. Y ahora dice que en la época de gracia debemos saber que este cambio es interno y es por gracia, en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros vamos a actuar diferente. También dice: no os venguéis vosotros mismos, en su versículo 19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el año 2007 que ingresé a Derecho, me topé con que Derecho me enseñó algo sobre la justicia divina y la justicia del hombre. Habla que el hombre actúa en base a la ley
pero que la ley fue creada en base a la Biblia, o toma rasgos o características de la Biblia. Adicional a ello, vemos también algo más. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, si nosotros dejamos la ira de Dios, conforme el tiempo va pasando, la vida, los sucesos y la maldad de las personas les regresa su mismo actuar. Si hicieron algo malo, alguien que está envuelto en ese mundo de maldad les devuelve lo malo y terminan pagando esa parte. Es decir, que en este caso quizás no es una venganza inmediata, no es un suceso inmediato, sino que la vida se encarga a través de los sucesos de que esa persona reciba el conjunto de accionares que él ha hecho. También se dice en su versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? La gran mayoría de personas que hacen maldades a otras personas recibe tarde o temprano, en base a su accionar, pues algo parecido. Esto significa que cuando tú actúas mal o haces algo malo, no sabes realmente a quién se lo estás haciendo. En el año 2017, en una lectura bíblica, hablaba sobre alguien que hacía un beneficio a un niño, que le daba de comer, que le daba, pues que lo alimentaba, y que conforme el tiempo fue pasando, prontamente ese niño creció y se transformó en un empresario. Y ese empresario, poco tiempo después, se topó con una persona que estaba en quiebra total, y él lo ayudó. ¿Y por qué lo ayudó? Porque esa persona que estaba en quiebra fue la que le ayudó cuando él era niño. Eso es un actuar bueno. Cuando nosotros actuamos bien hacia un menor, por ejemplo, ese niño va a crecer con ese amor, con esa idea en la cual ese niño quiere compensar a esa persona. Pero ¿qué pasa si actuamos mal? Ese niño puede actuar hacia nosotros en contra. Es lo mismo. Ese sentimiento que sembramos puede crecer y traernos bendición, o si es un mal sentimiento puede crecer y traernos maldición. Lamentablemente, todo esto que estamos hablando es lo que se amontona sobre la cabeza de ellos. Si nosotros hicimos bien y ellos actúan mal, el mal se les regresa a ellos. El odio, el rencor. Es más, también en el versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada quien habla, e incluso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Igualmente, si nosotros tenemos mucha maldad en nuestro corazón, lamentablemente vamos a actuar mal y vamos a recibir lo mismo. Pero si actuamos bien, las personas que están a nuestro alrededor, quizás al que actuamos bien, pues no nos recompensará. Pero habrá alguien que se haya dado cuenta del suceso y nos ayude, nos bendiga. Y Dios se encarga de mandarnos siempre personas, ángeles, como ustedes quieran llamarle, que nos ayudan a diferentes circunstancias. Incluso recibimos bendición. Y la bendición no necesariamente es dinero, puede ser salud, puede ser felicidad, paz, tranquilidad. Entonces no hay que ser vencidos de lo malo. Recordemos que si nosotros actuamos como los malos, lamentablemente nos estamos volviendo parte de ellos. Y eso es un gozo para ellos, un gozo para Satanás, un gozo para el enemigo. Y lo más importante es resistir. Y si nosotros de la abundancia de nuestro corazón hablamos de la gracia, del amor, de lo que Dios nos ha dado,
debemos de transmitirlo, debemos de seguir actuando aunque la gente no nos pague igual. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que dejar vencer por lo malo. Al contrario, el bien vence al mal. Ahora, ya puedes hacer tu interpretación personal. Ya puedes decir, ¿por qué la Biblia dice ojo por ojo? ¿En qué momento lo dijo y en qué circunstancias? ¿En qué momento lo hizo? Y además, pues como lo habíamos tratado anteriormente, ¿en qué época lo hizo? ¿En qué momento? Y fue en el Antiguo Testamento. Haz tu interpretación personal, pídele a Dios guianza. Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal de Imperio Espiritual. Espero haberte ayudado. Bendiciones.